Dios les bendiga. Vengo un poquito inquieto, ¿verdad? Estoy enojado con... Bueno, antes de empezar, los jóvenes, ¿verdad? Creo que van a pasar a sus clases, los niños. Si gustan pasar, allá los maestros van a estar esperando ya. Y como les decía a mis hermanos, estoy un poquito, ¿verdad? Con mi sastre, porque le digo a mi esposa, ahora nos toca esa playera que no me queda. Le digo, pero aquí dice X large. Y no se copió, le digo, yo no tengo la culpa. A ver, hermanos. Vamos a dar comienzo a este momento tan precioso, ¿verdad? Donde el Señor me da el privilegio una vez más de compartir la palabra. Y le damos gracias a nuestro pastor, ¿verdad? Que cada uno vamos pasando y nos da ¿verdad? El privilegio de estar aquí para poder compartir una palabra que nazca de nuestro corazón, que el Señor nos ponga, ¿verdad? Muy adentro de nuestro corazón. Sabemos que muchas veces no es fácil estar aquí arriba, hermanos. De verdad se los digo, no es fácil, a pesar de que luego nosotros estamos en la alabanza, nos agarra nervios. Pero sabemos que venimos de parte de Dios y sabemos que Él está aquí. Y sabemos que Él nos da la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para compartir de su palabra, del plan de salvación que Él tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Antes de comenzar la prédica, ¿verdad? Que no es un mensaje, un pensamiento que yo traigo para cada uno de ustedes. Vamos a orar primero que nada. Señor, gracias te doy, Padre bendito, por este momento, Señor, que me has permitido estar en este lugar, Señor. Yo te pido, Señor, que uses mi mente, mis labios y mi corazón, Padre Santo, para poder transmitir tu palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor. Úsame, Padre Santo, Señor, que no sea yo ni mi emoción, Señor, compartiendo tu palabra bendita, Señor. Te pido por los que no pudieron venir en este momento, Señor, por los que están enfermos en un hospital, Señor, por los que están en las cárceles, Padre Santo, en este momento, Señor, y quieren escuchar de tu palabra y no pueden, Señor. Yo te pido que tus ángeles lleguen hasta esos lugares donde algún hermano o alguna persona esté clamando, Señor, por salvación, Señor, por tu palabra, Padre Santo, Señor. Bendice este lugar, Señor, mis hermanos, a sus familias representadas en el nombre de Jesús, Señor, y que la semilla que vaya a ser sembrada en los corazones, Señor, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos, pues traigo aquí unos pequeños apuntes, ¿verdad? Porque pues, no tenemos la memoria como nuestro pastor, ¿verdad? Que él ya se memoriza todo rápido. El tema que traemos hoy, hace como, ¿qué será? Un par de meses, ¿verdad? Un mes atrás, hubo una pequeña confusión en el texto que mandaron para la prédica, ¿verdad? De los varones. Entonces, en ese entonces me habían puesto a mí. Y yo oré al Señor, dije, Señor, pero dame una palabra que pueda yo predicar, ¿verdad? Hace un mes, la vez pasada que nos tocó a los varones. Y resulta que no era yo el que iba a predicar, sino que le habían puesto a Alex. Pero no le pusieron Alex Junior, y bueno, una confusión ahí. Pero ya Dios me había puesto en mi corazón compartir esta palabra, ¿verdad? Yo la detuve en mi corazón. Esta palabra se va a tratar de lo que es el dolor, ¿verdad? Un poquito que escudriñé, porque la palabra de Dios, orando con mi esposa, todas las noches mi esposa y yo orando, ¿verdad? En la cama, y le decía, mi amor, ora para que Dios me dé una palabra y que dé fruto esa palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, yo le dije al Señor, Señor, quiero predicar, tú me pusiste que del dolor, pero el Señor me dijo algo, hermanos, que les quiero compartir, algo bien importante. En ese entonces estábamos trabajando aquí en Concord y dije, bueno, voy a predicar del dolor. Estamos poniendo un piso de madera, tengo el martillo, había una pieza, ¿verdad? Sí, les voy a platicar que no se podía porque había una transición de madera al concreto. Le digo a mi hijo, hermano, y le digo, ciérrale ahí, le digo, con tu piecito, le digo, para que le pueda ir pegar. Entonces agarro el martillo, hermanos, y le hago, y se le chispa, como estaba su pie así, y yo lo vi. Me di un golpe, hermanos, en este dedito. De veras que ahí fue cuando el Señor dijo, vas a predicar del dolor, tienes que sentir lo que es el dolor.
De veras, hermano, yo me revolcaba y de veras no lloré porque estaba mi hijo presente ahí. Pero fue un golpe, hermanos, créanme que dije, ¡ay, Dios mío, lo que es verdaderamente un dolor en la carne! Estamos hablando ahorita carnalmente, ¿verdad? Fue mi dedo, se me cayó la uña, gracias a Dios ya está, mira, me faltan unos 15 días para que me acabe de crecer. Entonces el Señor me ponía eso, dice, eso es lo que vas a predicar, hermano. Amén. Antes de comenzar, ¿verdad? Con lo siguiente, voy a poner un pequeño, que ese va a ser la base, ¿verdad? De lo que yo quiero compartirles. Y es un pequeño documental que yo hace años, hermanos, yo no sé, yo me acuerdo que andaba en el mundo, pero no sé, lo vi. Y es un pequeño documental que quiero que escuchen y de ahí yo ya empiezo mi, ¿verdad? Todos los 7 años no siente necesidad de comer ni de dormir, y aún más sorprendente, no siente dolor. Es la vida de Olivia Farnsworth, una niña británica a la que los médicos califican de niña biónica por esta rareza en su ADN. Lo que la hace especial es la ausencia del cromosoma 6. Los especialistas aseguran que es el único caso en el mundo en el que se evidencian los 3 síntomas en una sola persona, que no sienta ni dolor, ni sueño, ni hambre. No sabe lo que es sentir el peligro, ha asegurado su madre al Daily Mail. Incluso después de su accidente más grave, se levantó como si nada hubiera pasado, sin derramar una lágrima, pero acababa de ser atropellada y arrastrada por un coche, dejando la marca de los neumáticos sobre su pecho y la cadera levantada, heridas graves que sorprendieron a los testigos del impacto, tanto como el hecho de que la única reacción de la niña fuera ¿pasa algo? Olivia puede llegar a estar hasta 3 días seguidos con sus respectivas 3 noches despierta y se alimenta por evidente necesidad fisiológica, no porque su estómago se lo pida en ningún caso. Las primeras señales de anomalía se produjeron cuando apenas tenía unos meses. Su madre aseguraba que nunca lloraba y que dejó de dormir durante el día, tampoco en el rato de la siesta. Con 4 años apenas comía nada, más allá de los batidos de leche y los sándwiches de mantequilla, recordaba su madre. Olivia ahora toma medicinas para dormir y es en general una niña feliz, aunque puede sufrir ataques de violencia. Al no sentir dolor no debe arriesgarse y tampoco cuenta con la señal de alarma que el dolor supone para la salud. En el mundo hay unos 15.000 casos. Ok, hermano, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Se tenía previsto grabarlo, pero ya no hubo tiempo, pero, o sea, para que no saliera todo. Sí, hermanos, fíjense ahí al último, como dice el reportero, ¿verdad? Que la mamá dice que no tenía una alarma. De ahí es donde yo me voy a desglosar de lo que yo les quiero compartir. ¿Qué importancia, hermanos, qué importancia tiene que nosotros pasemos dolor? En este caso, por ejemplo, la niña, ¿verdad? Dice que nació sin ¿cómo se dice? Ese sentimiento, ¿verdad? De que ella podía quebrarse una mano, podía andar con la mano quebrada y ella no se percataba, no se daba cuenta que la mano la andaba colgando. Y entonces tenía que tener mucho cuidado, porque como no sentía nada, se podía hacer una cortada grave, se podía desangrar y ella ni en cuenta. No tiene sueño, no duerme por 3, 4 días y ella no siente dolor, no siente tener hambre, no siente nada. Ustedes se dan cuenta cómo la niña, ¿verdad? Y sale con un labio, aquí ya partido por acá. Ese documental, ese es el que yo no quería poner, no encontré el que yo vi hace muchos años. Lo busqué porque ese me impactó más de que como pasa en la foto, ¿verdad? Que el niño tiene la mano quebradita así. Y lo filman, cómo anda con su manita y pues lo llevan al doctor y todo. Y el niño no llora, él decía que estaba bien. La importancia del dolor, hermanos, es algo que nos previene de algo más grave, ¿verdad? La niña tiene que andarla cuidando porque ella está caminando. Si se llega a golpear, lo sienten. Si se llega a lastimar, lo sienten. Imagínense ustedes que esta niña no tuviera supervisión de los padres o de los doctores, se desangra y se muere, ¿verdad? Entonces es bien importante. De ahí yo hace muchos años que digo, vi eso y me impactó mucho. Decía, Dios mío, entonces si no fuera por el dolor, ¿cómo nos vamos a prevenir de que no nos pase algo grave, algo más peor, ¿verdad? De ahí es donde yo quiero desglosar todo lo que quiero compartir y vamos a empezar si me acompañan, al versículo vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 20 al 24.
y disculpen, hermanos, algo que se nos pasaba yo a mi hermanita que está aquí sentada, no la había visto, ¿verdad? No le dimos la bienvenida. Discúlpenos, bienvenida, hermanita, que está aquí acompañándonos, ¿verdad? Bienvenida. Amén. Si lo tiene con nosotros, a ver si vamos a leerlo, ¿verdad? Dice la palabra en San Juan 16, del 20 al 24. Pero aquí nada más quiero leer el 20, el 22, el 23, el 24. Ahorita no les voy a decir por qué. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibirás, para que vuestro gozo sea cumplido. Amén, hermanos. Ahorita les voy a decir por qué me brinqué este versículo, porque es que no sabía cómo hacerlo aquí, pero el Señor me va dando sabiduría. Amén. Aquí la palabra nos enseña, ¿verdad, hermanos? Como dice desde el 20, cuando una ocasión el pastor compartía de que dice: de cierto os digo. Como el Señor, ¿verdad?, nos hace entender de una vez, de verdad, yo les digo. Él está afirmando completamente con esa convicción de que va a ser lo que está diciendo. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Estamos hablando acerca del dolor. El hermanito Pablito compartía hace ratito, ¿verdad?, de su amigo de trabajo, ¿verdad?, que su esposa de este brother, hermano nuevo en Cristo, ¿qué tuvo que pasar, hermanos? ¿Qué tuvo que pasar? Y yo es lo que siempre digo, siempre le comparto a mi familia, a todos. ¿Por qué tenemos que esperar, hermanos, hasta que estemos tuertos, mancos, cojos? O sea, ¿por qué esperar? Pero muchas veces no lo buscamos. Esperar el dolor, ya que estamos ahí postrados, tirados, todo, para decir: Señor, perdóname. Señor, ahora sí te voy a aceptar. Señor, ahora sí. ¿Para qué esperar, hermanos? Pero muchas veces la carne es más fuerte, ¿verdad?, que nos dicen: ponte en el camino correcto aquí. Y no queremos entender. Necesitamos golpearnos, necesitamos caer más fuerte para poder entender lo que el Señor nos quiere para cada uno de nosotros. Amén. Aquí estaba yo, de verdad, créanme, hermanos, que yo le pedí mucho a Dios y decía: Señor, esa palabra que llega a mi corazón, porque muchas veces nosotros también fallamos a Dios. Nosotros no somos ningunos santos. Nosotros fallamos, tenemos debilidades, tenemos tropiezos, pero lo importante, hermanos, que yo siempre he compartido, ¿verdad?, que cuando uno tiene algún gusto, por ejemplo, lo que sea, no sé, vamos a decir, yo en mi persona, y se los digo, y me voy a poner yo como ejemplo, porque tenemos que entender. Por ejemplo, me dicen: ya no tomas gorditas, quesadillitas, que te vas a enfermar un día, estás bien gordito, y uno no quiere entender, hermano, no quiere entender, y uno y échale carnitas y taquitos y lo que sea, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos? Yo le doy gracias a Dios, de veras, que me ha tenido tanto mi salud bien estable. Tengo primos más jóvenes que yo que se han ido a checar y dicen que tienen colesterol, que tienen la gota, que no tienen, no sé qué tanto. Tengo 48 años que voy a cumplir, gracias a Dios. Y digo: Señor, le doy tanto gracias a Dios que yo me siento sano. Yo así me ven a mí, hermanos. Yo me puedo ir caminando al cerro, a subir aquí al Monte Santo. No me gusta decir el nombre porque soy muy feo. Le digo Monte Santo, ese grande. Y tengo condición para subir, hermanos. De veras, yo me agarro y voy con mi varita y subo. Tengo condición, me gusta el calor y no me fatigo.
El problema es que como siempre yo fui trailero, camionero, taxista, ruletero allá de las combis, siempre fui sentado muchos años. Yo creo que se me hizo aquí como malo, no sé qué. Y los astros que no le atinan, hermanos, aquí es X, mire, no. Pero bueno, prosigamos, ¿verdad? El dolor. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo aprendimos a caminar, hermanos, de niños? ¿Cómo aprendió a caminar un bebé? Empieza, ¡pum!, se cae y ya se lastimó el niño. Y ya medio le da miedo. Se vuelve a levantar y vuelve a caerse, ¿verdad? Y a través de los golpes que se va dando, va aprendiendo. Dice, ay, me tengo que detener más aquí porque si me caigo. O nada más el niño siente que se va para atrás, luego se quiere detener, ¿verdad? Porque sabe que si se cae le va a doler. Pero esos golpes son los que lo van haciendo aprender a caminar y que no se tiene que caer. ¿Amén? Esa es una que les quiero decir. Otra. Cuando éramos niños, hermanos, ¿quién de nosotros aquí, verdad? ¿Quién de nosotros, tal vez a algunos ya no les tocó, verdad, como nosotros, que nos portábamos mal? Y llegaban el papá o la mamá y la chancla hablaba, y como dice, verdad, que estaba compartiendo, no, pero vino las hermanitas, mi mamá en ese entonces se agarraba, ¡fum!, ¡pah!, y órale. No queríamos entender, hermanos. Tenían que poner mano dura con nosotros, nuestros papás, para poder entender, hermanos. Eso es lo que nos va haciendo aprender a madurar. Yo les digo algo, hermanos, y bueno, no estaba de eso que les quiero decir. Yo tenía 18 años, hermano, 15, 18 años, y mi papá no me dejaba ir al baile. En ese entonces, nosotros vivimos en un pueblito, colonias así, se oía la música por allá. En ese entonces no conocíamos de Dios nadie, ¿verdad? Nosotros no tenemos muchos años que llegamos a los pies de Cristo. Perdón. Y entonces yo escuchaba el baile, hermanos, y yo quería ir. Y no me dejaba mi papá. Y yo, mi papá, pues era una persona, pues yo era un poquito más alto que yo, así. Se dejaba sus bigotes, sus patillas, así, mal encarado y todo. Ni para qué decirle nada. Hermanos, una vez me escapé ahí, me brinqué la ventana. Cuando mi papá siempre, no, pues olvídense, ya para qué les platico. Pero de veras, hermanos, muchas veces el Señor tiene que trabajar de esa manera en nuestras vidas, a través de que tenemos que pasar pruebas para poder madurar. Tenemos que pasar pruebas para poder entender que a veces las cosas hacemos mal y no queremos admitirlo, ¿verdad? Vamos a pasar ahora. Aquí le escribí mis patas de araña que luego yo ni mismo le entiendo. Ahí les va otra. Cuando éramos niños, mi mamá tenía una tienda, ¿verdad? Entonces, llegaban los tíos que no venían porque les digo, vivíamos en un pueblo y venían de la ciudad de México, por ejemplo, el Distrito Federal, venían a nosotros y nos decían, dices, les va a hacer daño a las muelas. Mientras no le duela a uno, hermano, échale chicles, chocolates, mi Coca-Cola bien. Ese fue otro motivo que yo le echo la culpa a mi barriguita. Porque la tienda agarrábamos lo que fuera, hermano. Pues imagínense, todo ahí, libre. Y me acuerdo que mi desayuno era una Coca-Colota y llegaba el pan calientito, el pan de dulce y pues a darle. ¿Qué pasa? Pasaba el tiempo. Yo a los 6 años me recuerdo, y yo ahora precisamente me habló mi hermano y estábamos compartiendo de eso. A los 6 años, hermano, yo sabía lo que era tener un dolor de muela. Yo sabía lo que era un dentista. Yo creo que aquí muchos hemos pasado con un dentista, ¿verdad? Y luego me tocó me acuerdo de veras, créanmelo. Mi papá nos llevaba, te voy a llevar porque se cobra barato. Me acuerdo que era un señor gordote, así, sus patillotas igual, así, y se veía bien feo el señor. Yo estaba niño, pues imagínense, 6, 8 años. Pues ese cobra barato. No, llegaba, me acuerdo que me acostaba y y llore, hermanos. Porque íbamos con la muelota y llore. Pues te dijo que no comieras. ¿Quieres más chocolates? Decía mi papá. Y vamos con la muela inflada así. ¿Quieres más chocolate? Ahora, para que se te quite. Pues hasta que no se nos picaba la muela, hermanos. Ya es cuando le parábamos de vuelta, se pasaba el dolor y otra vez, hermanos, medio año, otra vez otro dentista. ¿Qué nos da a entender nuestro organismo? Estamos hablando de la carne ahorita, ¿verdad? En lo espiritual pues viene siendo la misma cosa, ¿verdad? Como Dios me pone, ¿verdad?
transmitirlo. El mismo cuerpo, hermano, nos avisa cuando ya se está mal aquí, por comer muchos dulces, no tener higiene vocal. En ese entonces yo me acuerdo que ni cepillo teníamos, ¿verdad? No teníamos cepillo, ni pasta, nada. Pero nos decían que los dulces eran lo que nos maltrataba las muelas. Y sí, efectivamente, porque mi papá, él vivió en un rancho. Dice que allá pues descansos y todo, y mi papá siempre tuvo sus dientes bien. Entonces en el rancho, pues ¿cuáles dulces? Allá comían bien, sus hierritas, todo lo que da el campo, ¿verdad? Y nunca tenía sus muelas mal, mi papá. Pero entonces ahí nos damos cuenta que los dulces y todo eso es lo que nos perjudicó. ¿Qué pasa? El mismo organismo hace que nos duela para poder ir al doctor, que nos curemos y otra vez ya. Si nosotros, bueno, es que es de niños es tan difícil, ¿verdad? Pero ahora en los adultos, a veces nos dicen algo y no queremos entender. Dicen, no, pues miren, no queremos entender. Esa es la esencia de lo que estoy hablando, de lo que le pasa a esta niña. Imagínense como esta niña, que no tiene nada de dolor, sus muelas, todo, se puede estar pudriendo su muela dentro, su boquita y no siente dolor. ¿Cómo va a saber que tiene que ir al dentista si no siente dolor? Ahí es donde va lo que yo quiero transmitirles. No quiero quitar mucho tiempo, ¿verdad? Simplemente quiero transmitir lo que verdaderamente el dolor es lo que nos hace avanzar. El dolor es lo que nos hace madurar. El dolor es lo que nos hace ir más para allá y decir, no, si lo hago, no, Señor. Y la tentación está ahí. A veces está la tentación así, dice, pero hay algo bien importante, que si a uno le gusta la tentación, ya va a estar el problema ahí. Ahí sí ya hay pecado. Cuando uno pasa la tentación y uno está peleando en la mente, ¿verdad? Sí, ahí ya pues como que hay una lucha, una batalla. Por eso una vez un hermano me dice, ¿qué hermano? Dice, pues usted siempre me dice que está en victoria. Pues todo el tiempo estamos peleando con la carne. Estamos peleando con la carne y el espíritu. Entonces en la noche ya hay una victoria, porque nosotros llegamos al lugar secreto, Señor, perdóname. Señor, la regué, y el Señor ahí está bondadoso, hermano, que nos perdona. Amén. Entonces ya hay una victoria ahí, decimos, no, Señor, me perdona, hay que tratar de ser cada día mejor. Déjenme poner otro pequeño ejemplo, los puse aquí porque no se me olvidaron, ¿verdad? Otra que me estaba acordando, ¿verdad? Igual acerca del dolor. ¿Qué pasa, hermanos, cuando éramos niños, ¿verdad? Cómo la ciencia al cuerpo humano, en la carne, nos tenían que poner una vacuna, ¿sí o no? Para prevenirnos de enfermedad. Pero para ponernos la inyección, hermanos, no sé si ustedes muchos de aquí, una corredera y lloradera, ay. Pero es que mi hijo, es que tenemos que ponerle la inyección porque es para tu bien. No, pero me va a doler, pero es para tu bien. Ahí el dolor, muchas veces, como ahí les damos poner la inyección. Era para prevenirnos de algo más, hermanos. Pero imagínense si hubiera dicho, ay, pobrecito de mi hijo, no, que no lo piquen. A ratito pues va a ser peor la cosa. Me recuerdo una vez, hermano, perdón que te diga yo. Una ocasión éramos niños, hermanos. Y éramos niños y nos íbamos con otros hijos. Y entonces mi hermano se cayó y se raspó aquí, por ahí, el otro día le hizo nivel. Por aquí se raspó, hermanos. Pues él no decía nada, pero nos fuimos de vacaciones con los hijos. Y mi tía, pues, es una persona bien estricta, bien acá, limpia. Y dice a mi hermano, no, si le digo a mi tía, no, pues ya cuando vimos ya se le había pegado. Se le había pegado la playera, hermano, con la herida aquí. No, pues olvídese, quién sabe cómo mi tía lo fue a ver a mi hermano. Pobre de mi hermano. No, pues lo vio la tía y bien infectada la infección, bueno, el corte, bien infectado, hermano. ¿Qué hizo? Pues ya una persona que sabe, ¿verdad? Nosotros éramos niños. Agárrenme entre todos. No, agarra un limón, hermano, un limón, me acuerdo así. Y gritaba mi hermano, me vas a matar. Fíjense, hermanos, eso, estamos hablando del dolor, ¿verdad? Eso es lo que quiero que ese se trata el mensaje. Si mi hermano se hubiera dejado la herida, ¿qué hubiera pasado, hermanos? Que hubiera dicho, pues aquí se queda. Y mi tía hubiera dicho, ay, pobrecito, no lo voy a curar. Pues se le encangrena, se le va avanzando. Muchas veces el limón, sabemos que le va a doler, pero fue lo que lo sanó. Ahí hubo dolor, ¿no? Para que hubiera una sanación, ¿sí o no? Hermano, ¿te acuerdas de eso? Yo creo que hasta te estaba haciendo así ahorita, ¿verdad?
Entonces, hermano, pues eso es lo que yo quiero proyectar en este día, acerca de lo que es el dolor, acerca de cómo pasamos por pruebas difíciles, hermanos. Pasamos por pruebas del desierto. Me acuerdo cuando recién llegué a los pies de Cristo, y el hermano Jorge pues ya tenía más tiempo, y ya ve que sí, que pues estamos acá, ¿verdad? Y me decía, hermano, dice, ya pasó la prueba del desierto. Dice, este hermano, ¿qué? Pues yo no sabía bien, ¿no? Sí, hermano, dice, todos como cristianos, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que pasar una prueba, que es la prueba del desierto. Yo no entendía, porque todavía no sabía bien de la palabra. Oh my God, cuando se llegó el día de entrar a la prueba del desierto, hermanos, ay, Señor. Dice mi hermanita, mi Señor de la misericordia, ten piedad de mí, no, hombre, hermanos. Pero esa prueba, esa pasada del desierto, hermanos, así como cuando Moisés liberó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Podemos ver como así que pasaron, tuvieron que pasar dolor, tuvieron que pasar tal vez hambre, no hambre de comida, sino, no sé, qué sé yo, de que tener que andar en el desierto y todo, ¿verdad? Caminando y todo. Tuvieron que pasar su prueba, hermanos. Tuvieron que pasar su prueba para poder llegar a la tierra prometida donde fluía leche y miel. ¿Sí o no? La tierra de Canaán. Pero hubo una prueba, hermanos. Hubo una prueba que el que superara esa prueba es el que iba a recibir esa corona. Amén. Seguimos a lo que es el dolor. A ver que me acuerdo de otro aquí que puse. Miren, hermanos, cuando yo era niño, no crean que estoy hablando de mi vida personal, ¿verdad? Estoy tratando de transmitir lo que es el mensaje del dolor. Cuando era niño, hermanos, tenía yo unos 8 años. Mi hermano Saúl estaba chiquito, estaba como mi nieto, yo creo un poquito más grandecito que mi nieto. Llegamos de la escuela cansados y mi mamá no estaba. Y pues ya queríamos entrar al baño. Y entonces le digo, no te preocupes, yo siempre, como muy, muchas veces somos muy acá, que mis tíos, bien machistas, y no te preocupes. Y se me hace fácil, hermano, le pego al vidrio. Aquí tengo las heridas, hermano, esta y esta de aquí. Le pegué al vidrio y no, pues olvídense, hermanos. Me hice el valiente, hermanos, créanme, yo me quedo pensando a la edad que yo tenía, y mi hermano Saúl estaba chiquito, ¿no? Pues él sí se espantó porque veía la chorradera de sangre, y aquí la carne como que se me colgó así, que quedó colgado aquí todo, hermanos. Y era feo, fue feo, allí ese dolor. Y fíjense algo bien importante que me pasó a mí, hermanos, de verdad se los comparto esto porque va compaginado con el dolor. Me recuerdo que yo me tenía mucho miedo a mi papá, porque pues, les digo, era una persona fuerte, grande, y se veía así, como en esas películas que salían ahí de Mario Hermano Pistolero, así, no, dice mi papá, no, ni siquiera. Si antes no nos dejó de que le habláramos a usted, no sé por qué, pero hasta ahí más o menos, pero de que le levantáramos la voz o que lo desobedeciéramos, hermanos, no. Mi papá nos intentaba el corazón, si le agarraba yo el cinturón, hermanos, no, pues ya el cinturón, entonces ya era patadas y uno limpio. Y como yo era el más grandecito, el más gordito y el más acá, o sea, conmigo. Entonces, cuando yo me corté la mano, hermanos, me recuerdo que ya no me daba miedo lo que era el dolor, la sangre y todo, sino que en ese momento se me vino a la mente mi papá y rompí el vidrio, mi papá. Y mi hermano Saúl estaba chiquito y el mediano pues igual ya entendía más. Entonces en ese entonces no había mucha gente de los vecinos que tuvieran carro, más que una señora, doña Lola. Y le digo a Dani, le digo, pues corre con doña Lola por el carro. Oh, me acuerdo, hermano, de verdad me acuerdo que pues ya la señora cuando llegó me vio todo sangrado. Yo me había puesto la camisa, me acuerdo que era el uniforme de gala, era blanca, así me lo había puesto, no, pues lleno de sangre. Y la señora se espantó, no, pues luego me suben al carro, vamos ahí. Me acuerdo que era un centro de salud, hermanos, así, un techito y ahí una que otra pildorilla que tenían. Y cuando no sé cómo, pues ahí todos los taxistas, mi papá tuvo un taxi muchos años, fue taxista, pues todos lo conocían. ¿Cómo llegó a los oídos de mi papá? Cuando ya estaba allá y mi papá. Yo cuando lo vi, hermanos, dije, no, ahora sí, esto no era dolor, el dolor era el que me iba a dar. Cuando llegó mi papá, me recuerdo que lo vi y pues sí se espantó, porque el doctor le dijo, su hijo se lastimó feo. Y ellos pensaban que pues, los tendones me los había lastimado. Me recuerdo que
cuando dice, le tenemos que suturar. Y entonces, como mi mamá era enfermera, yo sabía de qué se trataba eso. Un niño a veces le dice, tenemos que suturar, no sabe, ¿verdad? Hablan en términos como más profundos. Pero yo sabía que era suturar. Dije, oh, ya. Y mi papá ahí dice, mi papá haga lo que sea, pero curen a mí. Dice, no podemos llevarlo a Pachuca. Pachuca era el estado, o sea, estaba, en ese entonces era como 1:30 de camino. Tiene que ser ahorita sin los hijos de sangre. Y me recuerdo que me dice el doctor, dice, bajito, pero yo alcancé a escuchar cuando dijo, no hay anestesia, dice, más que de la spray. Oh, Dios mío. Me recuerdo que me puse así y pusieron una sabanita aquí, ¿verdad? Y entonces me agarró mi papá, pues yo veía a mi papá, yo ya no me acordaba de la mano, hermano, sino que yo veía a mi papá. Y mi papá serio, así como tranquilo, no te va a pasar nada. Y yo, pues cuando lleguemos a la casa, pues ya saben, las mamás siempre más consentidos, sí, pues más acá, ay, mi hijito. Me acuerdo que dice el doctor, dice, no hay anestesia. Y bien, hermanos, yo bien sentía cómo me entraba la aguja por un lado. Y luego le hacía así, y mi papá ahí, nomás viendo, y yo ni, ¿cómo decir, verdad? Que sí sentía dolor. Pero yo nomás lloraba, hermanos. Por andar metiendo la mano donde no, como decimos, ¿verdad? Así, por andar metiendo la pata, me rompí. Gracias a Dios salí bien. Fueron días difíciles porque pues, estaba en la cama. Yo le tenía miedo a esa puerta. Luego, bueno, rápido les voy a platicar. Tenía 3 vidrios. Con una yo lo rompí. Mi hermano mediano la otra la rompió, pero él sí le fue peor. El otro vidrio le rajó aquí todo esto, hermanos. Y él sí le rajó los tendones. Ese fue peor. El tercer vidrio le tocó a mi hermano Saúl. Lo rompió, hermanos. Y yo me acuerdo cuando lo hizo así, se quedó pálido, porque ya había visto cómo me había cortado, ya había visto a mi hermano Daniel cómo se había cortado, y él se quedó así. Hermanos, él se salvó, por estar más chiquito. Rompió el vidrio y no le pasó nada, hermanos. A mi otro hermano y a mí nos ve como fe. Yo no sé mi papá por qué nunca quitó esa puerta, pues si está el peligro ahí, pero bueno. La cosa, hermanos, que estamos hablando del dolor, ¿verdad? Y es algo, hermanos, que verdaderamente a veces nos tenemos que lastimar uno mismo para poder aprender. Decir, ya no vuelvo a meter la mano, y le teníamos pavor a esa puerta. Y era la entrada principal, hermanos, imagínense. Bueno, prosigamos. Vamos a leer un versículo vamos a leer un poquito otro versículo de la Biblia. Vamos a San Lucas 22:44. Lucas 22:44. Miren cómo el dolor trae bendición a veces, cuando viene de parte de Dios, pero cuando es por el pecado, vamos al mundo. En este caso aquí dice, ¿verdad? El 44 dice, y está, 22:44 de San Lucas dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, hermanos. Como aquí dice, ¿verdad? Y estando en agonía, como nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, que bueno, el pastor Rodán nos comparte siempre que según lo que dice más a profundidad, ¿verdad? Viendo las escrituras más, dice que fue desfigurado su rostro del Señor. Tuvo que pasar un dolor, hermanos, un viacrucis, tuvo que pasar para llegar a la cruz y ser perdonado a nosotros. Pero para eso hubo una prueba, un sacrificio que el Señor tuvo que hacer. Imagínense como ya el rey hubiera llegado y hubiera hecho cosas aquí, a mandar y rápido hubiera hecho las cosas, pero Él nos vino a poner el ejemplo. Que para poder madurar, hermanos, para poder alcanzar la gloria, para poder ser mejores, para poder crecer espiritualmente, tenemos que pasar pruebas, hermanos. Pruebas son difíciles. Créanme, hermanos, que el otro día le compartí a mi hermanita María, no está aquí, de verdad su situación que tiene. Le dije, hermanita, le digo, todos los que estamos en la iglesia tenemos diferentes tipos de pruebas. Muchas veces dices que tu prueba es otro tipo que está más fácil. No, hermanos, créanme que prueba que sea es difícil, porque uno la está viviendo, ¿verdad?
Y la prueba la tenemos que superar para salir adelante. Amén. Bueno, aquí yo les quería compartir, ¿verdad?, acerca de lo que es cómo el Señor tuvo que hacer un sacrificio para salir, para poder haber una victoria, nuestra salvación. Vamos a Salmos 41, 1, 3, y luego ya no nos van a hacer los versículos, hermano. Yo creo que ya me pasé, ya ni veo el reloj yo, Salmo 41, Salmo 41. Del 1 al 3. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Bullirá toda su cama en su enfermedad. Amén, hermanos. Aquí dice el Señor, ¿verdad?, como cuando nosotros somos fieles, hasta en el mismo lecho de dolor donde nosotros estamos, Él está ahí para que nos pueda dar la victoria. Amén. Ahora voy a leer esos dos versículos donde estoy hablando de lo que es el dolor por el Evangelio, y vamos a hablar un poquito del dolor por la desobediencia. Vamos a Proverbios 23, 29. Tenemos que tener cuidado, hermanos. De verdad que cuando estamos haciendo las cosas mal, el Señor trata duro. Dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Y para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No miréis al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Amén, hermanos. Aquí el Señor nos dice: el dolor, ¿para quién será? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién será el sufrimiento? Para aquellos que no obedecen, o muchas veces nosotros, ¿verdad?, desobedecemos la palabra. Muchas veces queremos ser más sabios que el Señor. No, pues es que la palabra de Dios dice así. No, yo pienso que estoy bien. No, hermanos, la palabra dice que no nos fiemos de nuestra propia sabiduría. Vamos a ver el último versículo, que es en Salmos 32, 9. Lo quería yo agarrar conforme fuera la secuencia, pero no. Disculpen que lo estoy yendo para atrás y para adelante. 32, 9. Dice así, del 9 al 11. No sé, fíjense, hermanos, aquí estaba leyendo la Biblia católica, porque siempre he tenido mi Biblia católica, y a veces cuando estoy estudiando me gusta compararlas. O sea, me gusta ver cómo dice uno y cómo dice el otro. Dice: no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acerca a ti. Mucho dolor habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén, hermanos. Aquí el Señor nos dice el dolor. Aquí en la Biblia católica dice burros, no dice mulos, dice burros. Y yo creo que de ahí, luego cuando éramos niños, ¿verdad?, que no nos entraban las tablas, es un burro. Yo creo que de ahí, no sé. Pero el Señor, como nos habla, ¿verdad?, dice que tenemos que ser sabios, hermanos, tenemos que ser obedientes para poder alcanzar la victoria. Amén, hermanos.
yo le doy muchas gracias a Dios que Él me dio la oportunidad porque no soy un predicador, no es mi ministerio, pero me gozo porque a través de estos pequeños mensajes que uno está estudiando la palabra y aprendemos, porque le va uno viendo y dice, oh, y yo no sabía esto, y yo no veía esto, y ahí es donde uno se empieza a aprender más. Por eso el pastor nos da la oportunidad y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que el Señor le dio eso, de que compartamos así todos para que seamos partícipes de lo que es la palabra de Dios. Amén. Mi ministerio pues está acá, ¿verdad? Pero un día le voy a decir al pastor, no, vengas a tocar el bajo aquí, a ver cuánto tiempo se dilata la reunión. Amén, hermano. Déjenme tantito, déjenme ver aquí mi lista. Bueno, aquí yo ya puse, ¿verdad? Haciendo un poquito de estudio, como yo ya lo había repetido, ¿verdad? ¿Cuál es el fin y el propósito del dolor? Yo quise poner este video, hermanos, porque de ahí fue donde nació más a profundidad, ¿verdad? De estos niños, porque no nada más es uno, hermano, son mucha gente que nace así, que no tienen el dolor. Y yo quería nombrar mi mensaje, le quería poner, se me olvidó, el dolor, el verdadero dolor de no sentir dolor. Vean, hermanos. Imagínense si Dios no nos pusiera pruebas, si nosotros no castigáramos a nuestros hijos, si nosotros no dejáramos haciendo todo, ¿qué hacemos? ¿Dónde se van, hermano? Entonces tiene que haber aquí, bueno, ya déjenme leer el último, en Hebreos 12, hablando de eso, ¿verdad? De lo que es Hebreos 12, del 5 al 8. Ya con esto voy a cerrar, hermano, porque ya me están acá diciendo que creo que ya me pasé. Perdón, hermanos, no quería hablar mucho, de verdad. Dice, y ya con esto cerramos, hermanos. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Verdad, hermanos? Aquí, ¿verdad? Aquí nos dice el Señor, cuando seamos disciplinados por el Señor, tenemos que ser fuertes ahí, hermanos, para seguir la prueba. Y azota, dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Ahí ya estamos hablando del dolor. Y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Ya? Cuando nosotros entregamos al Señor, ¿verdad? Dice, a ver, tenemos que pasar por el fuego para ser moldeados, ¿verdad? Dice un cantito bonito que dice el alfarero, ¿verdad? Señor, hazme, tú transforma, cambia mi vida, el alfarero. ¿Amén? Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Ya ven aquí qué bonito, hermanos. Si nosotros soportamos la disciplina, Él nos va a tratar como hijos, como sus consentidos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si es, os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois, ya ven aquí lo que dicen, hermanos bastardos, lo que les decía yo, hermanos, si nosotros no nos disciplinamos, el Señor se molesta. Y espero que, de verdad, haya sido de bendición para sus vidas, hermanos. A todos mis hermanitos que estén pasando pruebas difíciles, van a seguir viniendo pruebas difíciles. Yo les quiero compartir por último, hermanos, este día, esta tarde, cuando yo estaba terminando mi tema, estaba revisando, estaba queriendo hacer, tenía más, pero creo que ya es tarde. Me dieron una noticia bien fea, hermanos, que me sentí el dolor del dedo, aquí, sentí el dolor del dedo, que es carnal. Pero esta vez, hermanos, yo le decía al Señor, no permita, Señor, que llore, déjame ser valiente aquí en tu altar. Allá en tu lugar santísimo, tu lugar secreto, ahí sí, algo que me dolió tanto en mi corazón, hermanos, que ahí sí me desgarró y me puse a llorar como un niño chiquito porque dije, Señor, tú querías mostrarme, ¿verdad?
que el dolor de la carne que me golpeé y era un dolor diferente a un dolor del sentimiento, del alma, del corazón, hermanos. Esta tarde me pasó algo que me desgarró mi alma completamente. Feo, hermanos. De veras, créanme que yo estaba a punto de no decirle a mi hermano, no puedo predicar esta tarde. Fue algo que me lastimó, me desgarró mi corazón. Pero antes de salir de la casa, hermanos, me fui a mi lugar secreto y me postré y le dije, Señor, tú me escogiste este día para dar una palabra y no la voy a romper nomás porque tal vez fue algo que me hizo sentir el Señor. Vas a predicar del dolor de la carne y del dolor del sentimiento. Y es que me da la prueba, hermano. Es algo bien fuerte que me pasó esta tarde y que me lastimó todo mi corazón fuerte. Pero Dios, cuando yo oré aquí, le pedí al Señor que me diera fuerza, sabiduría para poder compartir su palabra. Yo les digo, los insto que estemos en oración. Antes mi esposa oraba por un lado, yo oraba por otro lado, ella tenía su lugar secreto, yo en mi lugar. Y le dije, mi amor, ¿por qué no oramos juntos? Ahora toda la noche nos agarramos de la mano y le digo, ahora te toca orar a ti, ahora me toca orar a mí, ahora te toca orar. Cuando a ella se le olvida algo y termina su oración, yo digo, mi amor, se olvidó orar por los enfermos, por los que están en las cárceles. Hermanos, nosotros no cubrimos nuestro hogar, nosotros no cubrimos nuestra familia, el enemigo se va a levantar, hermanos. Cuando yo quise hacer las cosas más a profundidad de lo que yo ya estoy, se me levantó el enemigo, pero con todo, hermanos, con todo. Y esta tarde me vino y me dio, pero así estaba en el ring, me dio pero así, es más, hagan de cuenta que hasta vi lucernita y me hice para atrás. Pero si no es porque yo y mi esposa y yo, hemos tomado los estudios bíblicos que se están impartiendo en los hogares, hermanos, créanme que yo ya ese golpe me puede tumbar. Créanme. Pero gracias a los estudios bíblicos hemos crecido espiritualmente, hermanos. A través del dolor hemos crecido espiritualmente. A través de las pruebas, mis hermanos. Amén. Entonces yo los insto, porque todos pasamos pruebas diferentes. Y algo que decía el pastor en una ocasión, dijo, cuando vean que todo está bien en su casa, cuando vean que todo va bien, aguas, hermanos. Porque ahí en el mundo está echando algo. Y cuando uno se quiere poner más en santidad, más todo, le dije a mi esposa, le dije, mi amor, cuando empezamos a orar, dice, el Chandinga se va a levantar, pero gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos da la prueba, la sabiduría, la fuerza, porque Él es el que va por delante de nosotros. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga y le doy gracias a Dios